La FAPAUAM, a través de la Asociación de la Facultad de Humanidades, nos ha hecho la invitación para poder presentar algunos de nuestros libros. El día de hoy, en el encierro que tenemos por la pandemia del COVID-19, nos encontramos en la presentación de un libro muy interesante. Un libro que no nos habla de epidemias, ni de pandemias, ni de endemias que se han dado a lo largo de toda la historia, pero que seguramente todas las personas que están viendo en este momento esta grabación saben perfectamente que a nuestro territorio introdujo la viruela una persona de origen africano. Esa persona de origen africano ha sido tachado como el culpable de haber traído y haber diezmado a la población indígena. Bueno, los indígenas no tenían ese tipo de enfermedades. Sin embargo, años atrás ya se había presentado la viruela en la parte sur de nuestro actual territorio. Y la introdujeron los españoles. No la introdujo un africano, sino un español, de aquellos que naufragaron en el año 1511 con Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Pero este libro no habla de ello. Este libro tiene algo muy interesante. Ha sido publicado en el año 2017 y nos habla de la presencia de personas de origen africano y afrodescendiente en el Valle de Toluca en el siglo XVII. No es exclusivamente el XVII el que toca el libro. ¿Por qué? Porque este libro es un catálogo. Es un catálogo de documentos que nos hablan de las personas que llegaron de Francia, que llegaron de África, que llegaron de Europa, provenientes de África en primer lugar, que se mezclaron con personas europeas y después pasaron al continente americano. Estas personas que habitaron el actual Valle de Toluca y que fueron inscritos en la notaría número 1 de Toluca, en ese entonces denominada Escribanía Pública y Real, estas personas que nosotros no pensamos que pudieran estar, que pudieran habitar en estas zonas tan frías, pues las tenemos aquí en este catálogo de personas de origen africano y afrodescendientes. Son 1500 fichas. De las 1500 fichas, unas cuantas corresponden al siglo XVI y otras tantas al siglo XVIII. Para ser exactos, de las 1500, son 68 del siglo XVI y 46 del siglo XVIII. ¿Por qué? Bueno, pues porque este catálogo contiene la documentación que se obtuvo de 50 cajas de la escribanía número 1, de la notaría número 1 de Toluca, solamente de Toluca, albergado en el Archivo General de Notarías del Estado de México. Como podemos darnos cuenta, entonces, no podíamos dejar fuera estas 68 fichas del siglo XVI porque ahí arranca precisamente el primer documento que habla de una persona africana, un hombre. Es una carta de venta, de compraventa de un hombre esclavizado con valor de 1,000 pesos. Para el final del siglo XVI, hablar de 1,000 pesos era estar hablando de cantidades exorbitantes. Era hablar del costo de una casa grande, era hablar del costo de tierras para ganado, para sembradura de trigo, de maíz. No era cualquier cosa. Es decir, ese esclavo debió haber tenido algunas facultades
más interesantes que cualquier otro. Un esclavo tal vez especializado. ¿En qué? Pues no sabemos porque el documento no nos los dice. Sí nos dicen otros documentos en que estuvieron especializados y más adelante lo comentaré. Este libro, que consta, repito, de 1500 fichas y que tiene un estudio introductorio bastante interesante, en donde nos habla de las mujeres, de los niños, de quienes los compraban, de quienes los vendían, de cómo lograban su libertad o de cómo los erraban, con H por supuesto. Está hecho a 8 manos. Fue elaborado con la sapiencia y la experiencia de la maestra emérita María Elena Briviesca Sumano. Con la inexperiencia, pero el gran trabajo académico de la entonces estudiante Brenda Jacqueline Vázquez Montes de Oca, que hoy ya es una licenciada trabajando en un archivo. Con la expertise de la licenciada María Guadalupe Zárate Barrios y con la actitud, con el profesionalismo de quien está hablando en este momento. ¿Cuánto tiempo? Pues nos dan para el proyecto 1 año. En 1 año no se hace esto. Más de 4 décadas bregando entre los documentos notariales nos llevó a María Elena Briviesca y a una servidora a poder encontrar cada uno de estos documentos en 50 cajas. El paleografiado, tenaz, pausado, qué difícil desencadenar algunas abreviaturas, pero siempre nuestra actitud ha sido de constancia, de perseverancia y asertiva sobre todo. ¿Qué es lo que le enseñamos a Brenda y qué es lo que Brenda nos ayudó a concluir este libro? Bien, decía, el libro no consta solamente del catálogo, sino que se hace referencia al estudio introductorio. ¿Qué lo conforman? Lo conforman cartas poder, una persona que no puede ir a la Ciudad de México a vender un esclavo y le da poder a otro para que lo venda o para que lo compre o para que lo rescate. Eso ocurre en el caso de las mujeres de la familia Sámano Turcios. Le dan poder a un hombre para que viaje a la Ciudad de México y a su nombre o en su nombre compre algunos esclavos. ¿De qué manera? Hay la mayor parte cartas de compraventa. Sí, Toluca es un centro en donde se compran y se venden personas esclavizadas para llevar a varios lugares del valle y aún fuera del valle. Porque el imaginario colectivo nos ha hecho pensar que los esclavos trabajaban en minas y en ingenios. Y bueno, pues Toluca ¿dónde tiene una mina? Solamente arena o de grava, pero no tiene minas de oro o de plata. De aquí partían para Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan, Tasco e inclusive para Zacatecas. No olvidemos que de Toluca iban toneladas de cebo de cerdo para las velas que iluminaban las minas en Zacatecas. Por lo tanto, también se llevaban uno que otro esclavo. Centro de compra, centro de venta, de niños, de mujeres, de ancianos. ¿De ancianos? Sí. Tenemos mujeres de 80 años, de 70 años. Y eso que afirman los estudiosos de la demografía, que la esperanza de vida estaba para un esclavo en los 30 años. Pues no fue siempre así.
¿Qué tipo de vida llevarían para llegar a los 70 o a los 80 años? Seguramente buenos tratos. Entre las personas que daban buenos tratos estaban los jesuitas. Personas que inclusive tenían sus leyes para tratar a las personas esclavizadas. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro tipo de documentos tenemos? Cartas de dote. Esas son fantásticas, son sensacionales, porque le están asegurando a la mujer que va a tener quien le sirva. Le dan, por supuesto, la dote al hombre, no se la dan a la mujer. Pero al darle mano de obra esclavizada, están haciendo que la mujer tenga menos trabajo en el hogar. Y así le entregan mujeres en dote o también hombres en dote. Los hombres, por supuesto, no iban a ser para las mujeres, ¿verdad? Iban a ser para la ayuda del señor que iba a mandar en la casa. Niñas. ¿Por qué? Porque desde pequeñas las iban a educar para ser a imagen y semejanza de lo que la señora quería que fuera cuando ya estuviera grande. O bien para que entretuviera a los niños. Y así tenemos venta de niños de meses, niños de pecho, hasta personas mayores de 80, de 100 o de 70 años. ¿Y para qué los querían a ellos? Bueno, el caso muy controvertido que tenemos dentro de este catálogo y del estudio introductorio es el del cura Anguiano Lascano de Otzolotepec. Él compraba, no importaba ni la edad ni el sexo, él compraba esclavos al por mayor. Cuando investigamos un poco más acerca de este personaje, nos damos cuenta de que es el dueño de un gran obraje en lo que hoy es San Felipe del Progreso. Entonces, San Felipe del Obraje. ¿Para qué querían los niños? Pues para abatanar la lana. ¿Para qué querían los ancianos? Para cardarla. Él ocupaba a todos, hombres, mujeres, niños. Al final, en su testamento, deja un buen número de esclavos, pero no todos los que tenía. Esa es una interrogante que nos quedó cuando terminamos este estudio introductorio. ¿Qué hizo con los otros esclavos? ¿Les dio la libertad antes? Pues no tenemos ningún documento que así nos los demuestre, pero quizá en alguna otra notaría o en la Ciudad de México está otorgada la libertad a estos esclavos. Y hablando de ello, y no yéndonos tan lejos geográficamente, en Atlacomulco, Juan del Puerto, un cura también, le da la libertad a un pequeño esclavo hijo de su esclava china. No quiero hablar de africanos y afrodescendientes. Bueno, pues el chino no necesariamente era asiático. Chino era uno de los nombres que se le daba a la calidad de una persona nacida bajo la esclavitud, pero de una mezcla entre un sambo y un indio, por ejemplo. No era cualquiera, no eran todos mulatos, ni eran todos coyotes, eran mezclas distintas. La china poblana proviene precisamente de la mezcla de una descendencia africana con una india. A esta mujer, Juan del Puerto, cura beneficiado de Atlacomulco, le va a dar la libertad al más pequeño. Y ella compra, Micaela se llamaba la esclava, compra la libertad de sus otros hijitos. ¿Por qué nada más darle la libertad al pequeño? Pues no sabemos, pero podemos conjeturar, porque el único de los niños que tiene apellido es el chiquito, y el apellido es del Puerto. Podemos decir que los esclavos tomaban los apellidos de sus amos, pero en este caso, ¿por qué no todos los niños fueron del Puerto? ¿Por qué solamente el pequeño? Bueno, la historia no los oculta hasta ahorita. Los documentos quizá,
nos digan más adelante qué ocurrió o qué pasó con ese niño, si era hijo o no del cura. Interesantes las cartas de dote, porque a las monjas también les daban en dote esclavos. Y ahí está Sor Juana, que no nos corresponde ni por geografía ni por notaría. Por tiempo sí nos correspondería. Ella tuvo sus esclavas, a las que mandaba y le servían en su celda. Pero vayámonos con el caso de una mujer muy, muy, muy interesante. Juana de los Reyes. Juana de los Reyes, hija de un familiar del Santo Oficio, que está en la tenería de Cacalomacán. Su padre le hereda la sencilla cantidad de 49 esclavos. En dote, no le hereda, le da en dote 49 esclavos, pero 49 esclavos especializados, no eran cualquiera, no era un esclavo que no sabía hacer nada y que lo iban a enseñar, no, eran esclavos especializados en la curtiduría y cada uno tenía un oficio. El valor de ellos, por supuesto que era muchísimo más alto que el valor de cualquier esclavo que se vendiera para las granjerías o se vendiera para las cementeras. ¿Cuál es el impacto que tenemos con este libro? Es el primero en toda América, no en América Latina. En toda América es el primero en este tipo. No lo estoy afirmando, no lo están afirmando mis compañeras autoras, lo afirmó quien fue presidenta de la Ruta del Esclavo, la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Están catalogados todos los hombres y mujeres vendidos, comprados, traspasados, hipotecados, arrendados, heredados, puestos en libertad durante más de 100 años en la escribanía de Toluca. Ahí estriba la importancia de él. El tiraje no fue muy alto, 300 ejemplares, que se llevan a las ferias del libro y que está vendiéndose en la librería de la universidad, ubicada en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, entre Morelos e Instituto Científico y Literario. No sé cuántos queden, pero es interesante poder leerlo. Sobre todo, repito, por el tipo de documentos que tiene. He mencionado cartas poder, cartas de compraventa, cartas de dote. Pero ¿y la herencia? ¿Y las cartas de libertad? También están ahí. Y también son muy importantes. Se heredan. Y al heredarse, están dejando un bien semoviente. Es decir, un producto que se mueve por sí solo. ¿Qué caso tiene heredar a un viejo de 70 años? Ya no sirve para nada. Bueno, pues está heredado. Así como heredaban los calzones viejos, así como heredaban un jamón serrano roído por los ratones, bueno, pues también heredaban a un esclavo viejo, o a un esclavo bebé, o a un esclavo niño o niña. Finalmente era un producto lo que se estaba heredando. Y eso nos lo dicen las fichas catalográficas que tenemos en este libro. Eso nos lo están diciendo. Qué importante era también entregar dentro de los bienes un listado de personas que podían o no venderse, porque había testamentos en los que el testador declaraba, creyéndose seguramente Dios, que el esclavo que estaba heredándole a su hija se lo heredaba
para que su hija tuviera quien le sirviera durante toda su vida. Y a la muerte de su hija, podía la hija heredarlo a sus hijos. Pues ¿cuántos años iba a vivir el esclavo? No iba a ser eterno. ¿Qué trato le iba a dar? Con la condición de que no lo vendieran. Estando también en el hecho de muerte, muchos daban la libertad al esclavo. Condicionada, por supuesto. Le doy la libertad a cambio de 50 pesos. ¿A qué hora iba a juntar los 50 pesos el esclavo? Bueno, pues quizá haciendo algún trabajito en la noche o tal vez pidiendo un préstamo, porque hay personas que prestan y ellos después lo pagan con trabajo. Por supuesto que aquí la condición pues no siempre fue favorable para la persona esclavizada. En algunos otros casos se dice que se da la libertad por el amor que le dio en vida a la persona que está muriendo. ¿Cuántas personas fueron dejadas libres por amor? Pues varias. Si alguien quiere saberlo, compre el libro y léalo. Está interesante. Pero algo que nos puede llamar más la atención, quizá, es como una persona católica, creyente, una persona que se entrega a Dios completamente, entrega como limosna a un niño. Para nosotros no es concebible. No, pero nosotros tenemos un pensamiento muy distinto. Ellos tienen una justificación muy clara de la esclavización de las personas. Para ellos no es el ser humano que es el liberto. Y nos enteramos porque en el Monte Carmelo, en Tenancingo, un señor muy religioso, muy devoto de la Virgen del Carmen, llegó a una misa y entregó como limosna a un adolescente de 15 años. Yo nunca me he imaginado pasar a alguien con la charola a mitad de la misa y entregar, en lugar de una moneda, entregar a un negrito. Pero no todo fue tan trágico ni tan fatal. Algo muy fuerte para ellos fue la marca en su rostro, en los hombros, en el pecho. A una mujer en el Santo Oficio le encuentran una marca en el seno. Si nos quemamos la punta de la lengua, nos estamos muriendo de los dolores. Ahora quemarlos con un hierro al rojo vivo, en el rostro, en los hombros. Qué difícil debió haber sido. Qué difícil cuando un hombre que se encuentra en el catálogo dice cómo en el rostro de su esclavo atraviesa de oreja a oreja, pasando por la barbilla, su nombre completo, Juan de Marzana. Y cuando lo vendió, ¿qué hizo el nuevo dueño? Le raspó, le mandó al cirujano a que le raspara y le pusiera otro nombre, porque había que ponerles un hierro para que supieran que era su esclavo. Al inicio no le ponían sus iniciales. Al inicio le ponían una S y un clavo. Esclavo. Y ya con eso no podían huir porque todo el mundo los encontraba y pagaban un precio por haberse huido. Quiero terminar la presentación de este libro diciéndoles que las cartas de libertad también son muy importantes porque se otorga la libertad a cambio de nada. Es decir, se puede obtener la libertad por los servicios que dio durante un tiempo determinado una mujer o un hombre. Porque la persona siente que está a punto de morir. Por muchos motivos. Porque la hija se va a casar y le entrega a la niñita como dote,
pero no en calidad de esclava, sino como una persona libre para ejercer todos los derechos, siempre y cuando le sirva a su hija. Bueno, pues finalmente estamos hablando de una persona que va a mantenerse en ese lugar, no está esclavizada, no la pueden vender porque ya tiene su carta de libertad, su carta de liberación, pero finalmente sigue siendo parte de la servidumbre. Qué increíble haber encontrado a tantos hombres, a tantas mujeres, a tantas niñas y a tantos niños en estos 1500 documentos en más de 4 décadas. Permítanme terminar con una mujer que me dejó muy asombrada. Una mujer de Ixtlahuaca, mulata libre, que es acusada de haber robado 200 vacas, haberlas destazado y haberlas vendido. Pienso que era la jefa de una banda dedicada al abigeato, dedicada al robo de ganado. Los mulatos, los negros africanos, fueron los mejores vaqueros. Los indios no sabían nada de ganado. Los españoles tampoco sabían arrear vacas, pero los africanos sí. Y esta mujer, digna hija de un africano o afrodescendiente, sola no se pudo haber robado las 200 vacas. Sola no las pudo haber destazado. Para eso se necesita conocimiento. Y mucho menos haberlas ido a vender. 200 vacas. Lleve el kilo de carne a cómo. No, era la jefa de una banda. Con ello quiero terminar para decirles que como esta mujer, muchas historias podemos encontrar en este libro tan interesante que publicó la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias.